Lo que pensaba decir está un poco modificado a raíz de una conversación muy bienvenida que hemos tenido ayer. Yo quería hacer énfasis, y algunas cosas voy a decir, en la importancia y la riqueza de la narrativa oral, que en estas culturas tiene afortunadamente mucha vigencia. Y quería hacerlo porque desde nuestra actividad docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU hemos encontrado en el análisis desde la filosofía fenomenológico-hermenéutico de textos de narrativa oral popular andina una forma de generar interesantes conflictos cognitivos y de revisar prácticas cotidianas. Pero, bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad, que ojalá las haya, porque quiero agradecer también a los organizadores que este encuentro se haya podido concretar. Desde la filosofía latinoamericana, Arturo Roy sostiene que en el proceso de construcción de una identidad, la narrativa actúa como intermediaria y se organiza para quien la narra como un sistema metafórico. De este modo, el nosotros es construido en el devenir de una sociedad como histórico-cultural desde un determinado horizonte de comprensión social y epocalmente situado, desde el cual se juega toda identificación y, por tanto, la afirmación del sujeto social. La consideración de la narrativa como sistema metafórico hace que podamos interpretar, indagar en ella conflictos y valores puestos en juego por un determinado grupo o comunidad, y abre posibilidades de análisis de relatos llamados a veces despectivamente tradicionales, de una manera mucho más rica y potente. Ya que mencioné el tema de conflictos, quiero... no solamente el tema del conflicto aparece en todas las narrativas tradicionales, al menos en las andinas que hemos analizado, y es un rasgo muy importante de estas culturas, porque a diferencia de lo que pasa en instituciones, generalmente de cualquier tipo, en que el conflicto trata de ocultarse, de dejarse de lado, en estas culturas el conflicto es asumido como un aspecto de la vida cotidiana. Y las soluciones que se les buscan están lejos de apuntar a las instituciones oficiales. Las soluciones se buscan al interior de las mismas comunidades. Aspectos cosmovisionales de gran importancia en el pensamiento andino han sido traducidos en general de una manera unilateral desde el poder del Estado, y tiene mucho que ver con lo que señalaba Ricardo hace un momento. Por ejemplo, la concepción comunitaria de las tierras, habitual en el norte, se tradujo como expresión de comunismo. Se mencionaba a los comuneros como comunistas. La celebración de rituales relativos a las formas de producción como muestra de desenfreno y vagancia. La idea de territorio fue asimilada a la de propiedad, la de la madre tierra a la de naturaleza, y esta a la de recursos explotables. Por lo que las tierras no explotadas, según el criterio productivista liberal, serán denominadas desiertos, paradójicamente habitados por salvajes. El análisis de relatos populares, aún de los calificados como fantásticos, hace posible advertir estos desfasajes. En ellos se enfatiza la importancia de las normas comunitarias para la continuidad de la vida del conjunto de los seres, humanos y no humanos, ya que se encuentran en íntima y continua relación entre sí. Las rupturas generadas por situaciones que desequilibran esas redes de relaciones ponen en riesgo a la comunidad en su conjunto y a la vida en general al obstaculizar los intercambios intra- e intercomunitarios y quebrar la reciprocidad, que funciona como categoría básica de relación entre todos los seres, incluidos los difuntos, los santos protectores católicos, los cerros, todas las llamadas fuerzas naturales. En este sentido, en estos textos se construyen, reconstruyen, verbalizan identidades al conferir sentido a los acontecimientos, ordenándolos en historias reconocidas como propias, que resisten desde la continua actualización del tejido de la memoria colectiva, porque es falso que estas narraciones se repitan siempre iguales y hayan quedado como parte de la memoria de las abuelas. Se actualizan permanentemente.
En lo dicho por los relatos existe coherencia, no solo en relación con contextos de producción lejanos en el tiempo, sino que en muchos casos han sido un instrumento empleado por las comunidades para la conservación y transmisión de su memoria. Una historia de prácticas de resistencia ante formas de sometimiento que, más allá de las más frecuentemente citadas, como la conquista española, la llamada campaña del desierto, incluye muchas otras pocas veces mencionadas, entre ellas la sangrienta represión de los pueblos puneños que reclamaban sus territorios en la batalla de Quera a fines del siglo XIX, las vicisitudes del Malón de la Paz del siglo pasado, la matanza de Pilagá a mediados del siglo XX, el exilio forzado de los Com, la expulsión de los wichís de sus tierras depredadas por la sojización, el asesinato de líderes de distintos pueblos de toda Latinoamérica que confluyen en la invisibilización de la importancia de sus reclamos para la continuidad de la vida de la humanidad toda. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, como se señaló, siguen estando por debajo de la línea de pobreza y siguen siendo excluidos en materias de salud, educación, vivienda, empleo y bienestar social en general. La profusión de acuerdos, convenios, declaraciones, resoluciones de carácter internacional, bienvenido sea, que reconocen derechos a los pueblos originarios del planeta, siendo en sí positiva, encierra problemas relacionados con la efectiva aplicación por parte de los gobiernos nacionales y también con conflictos suscitados al interior de las mismas comunidades. A diferencia de las compulsivas formas de traducción de concepciones indígenas que mencionamos antes, de Sousa Santos, Forné Betancourt, otorgan a la tarea de la traducción cultural la posibilidad de favorecer la construcción de proyectos y prácticas contrahegemónicas mediante coordinaciones y alianzas. La traducción así entendida se constituye una alternativa para la construcción de prácticas interculturales como posibilidad desafiante de intento de construcción de un mundo con mayores niveles de justicia para todos. Estas prácticas de traducción implican la participación del otro en la construcción de mi propia identidad, en tanto se dan un esfuerzo conjunto de búsqueda de los aspectos y perspectivas comunes entre distintos sujetos culturales y nos permite escapar a la trampa de lo que Forné Betancourt llama analfabetismo cultural, en el que caemos al considerar que desde una sola cultura, la propia, es posible interpretar la vida. Se plantea entonces la necesidad de dialogar con concepciones que nos permitan entendernos desde las representaciones que otros han construido de nosotros, desde su conocimiento y análisis, no solo de nuestros discursos, sino fundamentalmente de nuestras prácticas. Generalmente desde las academias e instituciones de enseñanza, la valoración de la producción de conocimientos está sustentada en la convicción de la existencia de un único sistema de conocimiento legitimado, la ciencia. El obstáculo epistémico es uno de los más fuertes para poder cambiar nuestra mirada, nuestra comprensión, promoviendo la complementación e interacción entre diferentes formas culturales del saber, interrelacionando distintas perspectivas científicas, yendo más allá de ellas sin desconocerlas. Tendremos que hacer lugar a distintas formas de comprensión de la espacialidad, de la temporalidad, explorar el silencio como una forma de expresión de significados, la oralidad como rica modalidad de comunicación, en que lo simbólico se patentiza permanentemente, en que la historicidad, dinamismo y potencialidad de lo dicho excede la linealidad de la escritura alfabética, y en que el otro con quien dialogo está efectivamente presente. El encuentro entre sujetos de distintas culturas, de distintas generaciones, en la propia cotidianidad, se constituye entonces en fuente de aprendizaje insustituible, ya que allí emergen sus reales y acuciantes necesidades de reconocimiento a través de múltiples formas de expresión. Las instituciones educativas, como se dijo, por su relación con el modelo de Estado que las sustentó, tienden a la reproducción de las prácticas llamadas civilizatorias. Pero si entendemos al sujeto como sociocultural e histórico, favoreceremos la comprensión de la diversidad de los modos de producción social y subjetiva. Otro de los obstáculos epistémicos con que chocamos es el de la concepción del Estado y las instituciones que se funda en la idea moderna del sujeto individual, que investido de poder
se posiciona como dominador de todos los demás seres, a los que homogeneiza denominándolos en general naturaleza, entendida como un conjunto de objetos cuantificables, de recursos disponibles, y así como lo hacemos con los llamados recursos naturales, también cuantificamos los llamados recursos humanos. Terminología que tenemos que utilizar cada vez que elaboramos un proyecto que pretende financiamiento. Hoy oímos discursos que expresan perspectivas contradictorias entre sí y suelen soslayar aspectos conflictivos. Así, cuando se habla de desigualdad y exclusión, porque no asumen la consideración de sus reales condiciones y condiciones de vida. Suele ocurrir entonces que no se superen líneas de acción asistencialista, que aun sin que a veces sus impulsores lo pretendan, justifican la minorización de los sujetos sociohistóricos, políticos, culturales a los que supuestamente se prevé incluir, potenciando la consideración de los mismos como autorresponsables de su situación de sometimiento y marginalidad, y por tanto como necesitados de ser representados por supuestos líderes convencidos de las ventajas y beneficios del programa en cuestión. Con lo que entre nosotros en el NOA se volverían a exhibir convicciones muy afines a las élites políticas conservadoras de fines del siglo XIX, para quienes la población indígena era incapaz de desarrollar alternativas por vivir en un estadio de barbarie. Se han promovido así perspectivas que consideran a integrantes de sectores caracterizados como subalternos, entre los cuales cabría incluir a los pueblos indígenas como carentes de capital cultural. En la escuela, dice Hirt, las diferencias culturales se perciben como privaciones culturales. Desde algunas versiones ayornadas de formación docente se continúa percibiendo al estudiante de sectores populares como carenciado y a la institución como dadora de conocimientos y de afectividad supuestamente inexistentes en los ámbitos familiares. Por otra parte, muchas veces las diferencias culturales son presentadas como aportantes a la conformación de un nosotros nacional, pero ocultando las desigualdades que devienen de las asimetrías de poder que mencionaba Ricardo hace un momento, y por tanto del desigual acceso a posibilidades de vida, silenciándose las dimensiones sociopolíticas, económicas y los procesos históricos en que los sujetos creadores de cultura se han forjado, sobredimensionando, empobreciendo y descontextualizando los aspectos simbólicos. Al borrar sus múltiples referencias, se los despoja de sentido, se los transforma en estereotipos y se sigue pensando en una sociedad homogénea en que el reconocimiento de un pasado caracterizado por la injusticia autorizara una reparación que incluyera el uso tolerante de prácticas discursivas algo menos discriminatorias, pero sin un efectivo compromiso de replanteo y superación de las condiciones que originan las desigualdades producidas a lo largo de la historia. Minorización, discriminación actúan como perversas modalidades de invisibilización, a partir de la cual no se considera necesario el diseño conjunto de políticas destinadas a la efectiva superación de las desigualdades, ni a la proyección de un futuro más justo en una democracia realmente inclusiva y participativa. Lograr este tipo de democracia es imposible sin la participación crítica en la ciudadanía y el permanente ejercicio de la traducción entre los sujetos diferentes, más allá de la vigencia normativa, que suele ser más discursiva que real. Hace menos de un siglo, científicos, muchos intelectuales, políticos, militares argentinos y de otros países estaban convencidos de que era inevitable y deseable la desaparición de los pueblos indígenas, única posibilidad, se entendía, de transitar la ruta del ansiado progreso. Considerando los depositarios del alma primitiva de América, frutos espontáneos de la tierra, políticos jujeños contrastaban una visión romántica de los indios prehispánicos y de los que habían luchado contra los ejércitos realistas españoles con las de sus contemporáneos. Decía, por ejemplo, ante la civilización que adelanta pasos de gigante, los salvajes están condenados a desaparecer y esto va a suceder entre pocos años y los indios quedarán como recuerdos y leyendas. Esto es referido a la Patagonia.
convicción que en libros de texto utilizados en nuestras escuelas y colegios se expresaba hasta hace pocos años en una visión ahistórica de sus pueblos. Los indígenas en la quebrada sí existieron, ahora ya no. En la conformación de la nación argentina, dos metáforas han sido significativamente relevantes. La noción de frontera, que reflejó no tanto una barrera político-militar, sino más bien cultural. La de desierto, fundada en una concepción ideológica que no hacía referencia a categorías climáticas ni geográficas, sino a los territorios indígenas libres, que a la sazón eran casi la mitad de la extensión de lo que es ahora Argentina. Refería a las tierras pampeano-patagónicas y a las chaqueñas, no sometidas al orden del Estado y por consiguiente consideradas improductivas. Intelectuales y políticos daban por sentado que solo ciertas razas que se distinguían por sus diferencias físicas heredadas y permanentes eran capaces de civilizarse, debido a su mayor capacidad de adaptación a la lucha por la vida. Fuera por desaparición física o adaptación como mano de obra asalariada de bajo costo al orden de una civilización considerada más evolucionada, esperaba a estos pueblos indígenas una segura extinción, culpabilizándoselos además de ello, ya que ostentaban inferioridad genética y o cultural. La historia ha defraudado esas expectativas y contradicho las proyecciones supuestamente científicas. El siglo XX fue testigo de la aprobación de tratados y resoluciones internacionales, sanción de constituciones en países latinoamericanos y promulgación de leyes que los reconocen como sujetos de derechos. A nivel nacional e internacional, los pueblos y organizaciones indígenas han avanzado en su lucha por el reconocimiento. Si bien siguen protagonizando complejos procesos que incluyen avances y retrocesos, tanto en relación con las sociedades nacionales e internacionales, como al interior de ellos mismos. Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga aymara boliviana, afirma: el mundo indígena no concibe la historia linealmente, y el pasado y futuro están contenidos en el presente. La regresión o la progresión, la repetición o la superación del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos. El proyecto de modernidad indígena podrá aflorar desde el presente en una espiral cuyo movimiento es un continuo retroalimentarse del pasado sobre el futuro, que vislumbra la descolonización y la realiza al mismo tiempo. Una concepción en que la idea europeo-capitalista del progreso no encuentra cabida, y la de desarrollo se complejiza si la relacionamos con el ideal del buen vivir. De Sousa Santos otorga a la tarea de traducción la posibilidad de favorecer la construcción de proyectos y prácticas contrahegemónicas en un mundo en que los discursos totalizadores proclaman la ausencia e imposibilidad de esas prácticas. Realizar el esfuerzo de una constante traducción desde la necesidad de una construcción conjunta entre sujetos colectivos culturales diferentes, abrirnos a aprendizajes no canonizados por el sistema institucionalizado de conocimientos, aceptar que no somos sujetos enfrentados al supuesto objeto naturaleza que estaría disponible para su manipulación, comprender que nuestra dignidad depende del reconocimiento de la de los demás y de la propia naturaleza, significa tomar parte activa en la interpelación de categorías que se encuentran en la base de nuestra formación académica y que han contribuido a gestar nuestro horizonte de comprensión de la vida. La reflexión crítica, desde el reconocimiento de las identidades personales, sociales e históricas, construidas a partir de una cultura de origen, implicará asumir la importancia del esfuerzo de descentramiento de sí, la autocrítica y el respeto del otro y de nosotros mismos, y así de manera integrada y sistémica instalar y afianzar núcleos de aprendizaje significativos y relevantes para favorecer la instancia de construcción de conocimientos de manera colectiva. Esto también es importante, el hablar de núcleos, trayectos de aprendizaje valorados por las comunidades. No se trata de pensar en contenidos aislados que vayan siendo agregados, ¿no? También sostiene que es necesario que los docentes para la modalidad de IB puedan conocer y profundizar el conocimiento de sus distintos significados y modalidades de construcción y las dinámicas que han desarrollado los distintos pueblos y sus comunidades para aprender de otras culturas. En general es muy positivo lo que están planteando, pero hay también
encerrado en ellos ciertos riesgos que pueden contribuir a, como decía Ricardo hace un momento, no se concreten en realidad cambios. Por ejemplo, obtener el consenso sobre la cuestión de la importancia de una educación desde perspectivas interculturales entre los docentes requiere un proceso de construcción conjunto con ellos que implique a los docentes, pero no solo a ellos, y sostenido, continuado desde la política educativa. Para ello habría que lograr como punto de partida que la formación en interculturalidades sea eje transversal, fundamental en la formación de todo docente, más allá de que trabaje en la especialidad, en la modalidad EIB o no. También es un riesgo responsabilizar a los docentes de encarar una cuestión tan compleja y conflictiva como la resignificación de identidades, sin que se prevea ese proceso de continuo acompañamiento y apoyo en las múltiples dimensiones que es necesario abordar desde los niveles de decisión de la política educativa. Se requiere formar en una conciencia social no excluyente a la sociedad nacional para promover la valoración positiva, real, efectiva de la diversidad. No es factible confiar esta tarea a la buena voluntad de quienes en la actualidad, en su mayoría, carecen de formación para ello. Esta pretensión de formación de docentes de la interculturalidad puede no superar posicionamientos multiculturales de carácter descriptivo, afines a líneas de financiamiento internacional. De esta manera, el objetivo de la consideración de la diversidad cultural se limitaría a la constatación de la existencia de grupos de diferente origen, sin pretender actuar sobre los conflictos planteados por las desigualdades producidas a lo largo de los procesos históricos. En relación a los educandos destinatorios de la modalidad de educación intercultural, se interpreta que serán quienes concurran a instituciones insertas en poblaciones con mayoría indígena. ¿Y cómo hacemos para formar en una perspectiva intercultural el resto de la sociedad nacional? Dice Dina Picotti, deberán ser reconfiguradas las instituciones a fin de que devengan órganos adecuados a las necesidades del cuerpo comunitario. Entre estas instituciones deberá ser reconfigurada la identidad de la escuela o de la enseñanza en todos los niveles, incluyendo la universidad. Pero para ello es necesario la continuidad de la lucha. Las leyes no surgen porque sí, sino porque ha habido un largo proceso de lucha para exigir su sanción. Por ello es necesario el logro de un entramado de redes sociales que mantengan su compromiso con esa tarea, y pensamos que estamos contribuyendo a crear una de la que somos miembros. Y para terminar, quiero referirme a un proyecto que presentamos desde la unidad de investigación que dirijo en la Universidad de Jujuy con la colaboración de otros docentes que no la integran y de algunos representantes de comunidades que participan en actividades de la unidad. Por ahora lo hemos denominado trayecto formativo intercultural. No es una carrera hasta que veamos cómo, aprovechando la experiencia que vayamos desarrollando, podamos darle la figura más eficaz, digamos. Ese trayecto formativo intercultural, que ha sido diseñado en reuniones, abarca una serie de módulos, entre los cuales hay uno que refiere fundamentalmente a la situación de los pueblos indígenas quebradeños, pero también de los Valles Bajos y de la Puna, en la lucha por sus territorios. Hay otro módulo que refiere a la historia de estos pueblos, más allá de las luchas específicas por el territorio. Otro que desarrolla o trata de explorar formas de comunicación, de enseñanza. También uno que tiene carácter de taller para explorar recursos que favorezcan la construcción de aprendizajes. Ayúdenme, a ver si, porque me olvidé el pendrive, me hubiera podido leerlo, pero
lo olvidé en el hotel. ¿Había algún otro? Y buscando la participación de la comunidad. Sí. Cada uno de estos módulos van a estar a cargo conjuntamente de un docente, investigador de la universidad que tenga trayectoria en el tema, acompañado por un representante de comunidades que también tenga conocimiento sobre el tema específico a tratar en cada caso. Son módulos que están pensados como de entre 30 y 40 horas a desarrollarse los fines de semana. ¿Cómo? Sí, los destinatarios, bueno, ya veremos quiénes son, también esto nos interesa indagar, quiénes son los que aparecen con interés. Pensamos en parte en docentes, pero también pueden ser profesionales de distintas disciplinas o no profesionales. Y la figura que hemos encontrado por ahora para los invitados especiales es justamente, nosotros los llamamos especialistas, así como llamamos especialistas a quienes habitualmente son designados como curanderos, porque en realidad han desarrollado una larga especialización, pero por ahora van a figurar como invitados, hasta que exploremos otras figuras que la burocracia universitaria nos permite utilizar sin obstaculizar el proyecto. Bueno, ya ha sido aprobado por el Consejo Académico, así que en una próxima reunión vamos a tratar de ir concretando las estrategias para ponerlo en funcionamiento. Y con esto quiero terminar. Nos parece una estrategia que puede aportar a estas iniciativas de tratar de construir redes con instituciones, con otras instituciones universitarias, pero también con instituciones de la comunidad y buscar hacerles un espacio dentro de nuestra universidad.